Dos comentarios con respecto al video anterior. Primero, ¿cómo se define el estimador, esta curva verde, el estimador de densidad por núcleos? Bueno, el estimador, como vimos antes, por supuesto es una función que depende del punto donde la evalúe y de una ventana que en general se la llama h. Y esta función, en general, es una función continua porque se define como una suma de núcleos. El nombre que se le da a esta función es núcleo, la K es de kernel. Este núcleo tiene una cierta ventana h, que es la que regula cuán grueso o fino es el análisis que vamos a hacer con la densidad. Y este núcleo en general, se toma una función continua, muchas veces se toma una función normal. Y la gracia de esta función, en general, es que este núcleo es una función simétrica. Yo acá la represento con estas curvas punteadas rojas. Y esta es una función simétrica, decía, que es evaluada en cada uno de los puntos de la muestra. Entonces, en el fondo, cuando yo evalúo el estimador de densidad en el punto X, el estimador de densidad en el punto X es la suma de los n núcleos, cada uno definido para cada uno de los puntos de la muestra. Y lo que en el fondo va a estar haciendo el estimador de densidad, pensemos por un segundo, parémonos en un punto, este punto que está acá, pensemos en este punto X que está acá. La estimación de densidad en este punto X va a ser la suma de los n núcleos evaluados en este punto. Y si miramos un poquitito la gráfica de los núcleos, vamos a ver que los núcleos de los elementos de la muestra que están más alejados, como en este caso tienen soporte compacto, todos estos no van a jugar ningún rol en esta suma. Y los únicos que van a interesar en este punto van a ser posiblemente estos tres núcleos de tres elementos de la muestra que estén acá. Y el resultado de esta curva verde evaluada en este punto va a ser la suma de los valores de estas curvitas que estamos viendo acá. Como si yo tuviera que evaluar en este punto cada una de las curvas rojas que están acá, que son cada uno de los núcleos asociados a cada uno de los puntos de la muestra, y la suma de ellos, después obviamente promediado, pero eso no importa, eso simplemente es una constante para asegurarme que todo termine siendo una densidad y sumar 1. La suma de los valores de estos núcleos es lo que me va a terminar dando la estimación en el punto X. Y la gracia es que en zonas donde hay muchísimos puntos de la muestra, va a haber muchísimos de estos núcleos que van a terminar sumándose y me van a dar una estimación de la densidad mucho más grande. Y en las zonas donde hay menos puntos de la muestra, la suma de estas funciones va a ser más chica y va a arrojar un valor más pequeño. Obviamente que si estos núcleos son continuos, como en general se los define, este estimador, al ser una suma de funciones continuas, también va a ser continua. Y eso es lo que nos va a dar este resultado de continuidad y suavidad, que no solamente es tan agradable a la vista, sino que en general, si el proceso de fondo creemos que es continuo, va a ayudar a reproducir mucho mejor el verdadero proceso subyacente. Ese es el primer punto. Y un comentario con respecto a esto es que esta ventana, este valor h, cuando yo achico la ventana, lo que va a pasar es que en general estos núcleos se van a tender a contraer, a achicar la variabilidad, y van a tener más capacidad de detectar qué zonas están más abundantes de datos y qué zonas están menos abundantes de datos. Si yo esta ventana h la agrando, es como que estas curvas rojas se empiezan a desparramar, a ser más gordas y más petizas. Y lo que va a pasar es que casi en cualquier punto del soporte voy a encontrar que va a haber muchas curvas rojas que voy a sumar. En el borde, si todas estas curvas rojas se empiezan a desparramar, me va a terminar dando una densidad verde relativamente pareja. Eso lo podemos ver un segundo en el Shiny, que yo cuando aumento el tamaño de la ventana, si empiezo a aumentar el tamaño de la ventana, lo que va a pasar es que imagínense que todos los núcleos empiezan como a tener una variabilidad mucho más grande, se superponen todos y todos empiezan a dar un comportamiento muy parecido. Cuando la ventana la empiezo a achicar y voy teniendo cada vez valores más chicos, lo que va ocurriendo es que, por ejemplo, en este punto, piensen en este punto lo que está ocurriendo, lo que está pasando acá es que acá hay muy pocos puntos en la muestra. Entonces, acá quizá exagero un poquito. Acá hay muy pocos puntos. Entonces acá hay pocas curvas rojas que se superponen y como son todas muy concentradas, los puntos donde se superponen son poquitos y poco importantes y da un valor muy bajo. Entonces, y esto nos lleva directamente al segundo comentario que quería hacer, que es, no casualmente lo que estamos haciendo con este parámetro, h,
es regular el nivel de complejidad del análisis. O sea, cuando arrancamos esta serie de videos y hablé acerca de que la tarea de la descripción, nos estábamos posicionando en zonas donde los modelos que proponían estos métodos descriptivos eran modelos relativamente poco complejos. Eso no quiere decir que en las herramientas descriptivas uno, explícita o implícitamente, no pueda regular el grado de complejidad. Y de hecho, eso es lo que estamos haciendo en este caso. Cuando nosotros estamos aumentando la ventana, al aumentar la ventana, el resultado es más parsimonioso, porque en el fondo lo que está pasando es que estamos bajando el nivel de complejidad. Cuando nosotros achicamos la ventana y hacemos un análisis mucho más fino, le estamos dando más libertad al modelo que está atrás de ajustarse a lo que los datos dicen. Y en ese sentido, en este eje es que nos estamos moviendo hacia la derecha, con un modelo de más complejidad. Quizá esto se ve todavía más claro en el histograma. Si yo el histograma lo hago muy chiquitito, ¿sí? Como hemos hecho antes, que hemos definido 4 bins, en el fondo, en este caso, tengo muy poca complejidad, porque solo estoy reduciendo todo el proceso de esta variable a pensar que tiene 4 valores posibles para estos 4 bins que estoy definiendo. O sea, qué proporción de los datos caen en esta zona, qué proporción caen en esta, qué proporción caen en esta y en esta. Entonces puedo decir que, bueno, en el fondo, esta es la zona donde más densidad tengo y es la zona de mayor proporción. Pero no tengo mucha libertad, estoy restringiendo muchísimo los datos. En ese sentido, acá me estoy moviendo bien a la izquierda, muy poca complejidad. Si yo ahora al revés aumento muchísimo la cantidad de bins, estoy, en este caso claramente overfiteando, pero estoy haciendo un modelo mucho más complejo. Le estoy dando mucha más libertad al modelo para captar cosas más finas de los datos. Y en ese sentido es que me estoy moviendo a la derecha, aumentando la complejidad del modelo.